La fiesta patronal nos envuelve en tres realidades: una comunidad, un patronazgo y una fe. ¿Qué cosa es la comunidad? Permítanme que les lea el número 170 del documento de Aparecida, donde los obispos de América Latina dicen lo que es una comunidad parroquial. Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, sobresalen las parroquias. Ellas son células vivas de la iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y de la comunión eclesial. Las parroquias están llamadas a ser casas y escuelas de comunión, llamados a ser espacios de iniciación cristiana, de educación, de celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios, ministerios, organizadas de modo comunitario, responsable, integradoras de movimientos de apostolado, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y supraparroquiales y a las realidades circundantes. En definitiva, la parroquia es un lugar donde se enseña, se santifica y rige la iglesia, desde donde rige la iglesia diocesana a través de la parroquia. Pues hoy la parroquia celebra su fiesta, porque la parroquia está dedicada a un patronazgo. Entonces, ya vimos lo que es una parroquia. Ahora veamos lo que es un patronazgo. Al menos yo encontré 7 realidades que nos evocan lo que es un patronazgo. Primera, patrono es un titular de una iglesia parroquial. Ya vimos lo que es una iglesia parroquial. Ahora, ¿quién es su titular? El Señor San José. ¿Quién es su dueño? El Señor San José. Nadie es dueño de la iglesia, pues la iglesia está puesta bajo el patrocinio del Señor San José. Primera identificación: patrono es el titular de esta iglesia parroquial. Segundo, patrono también es nuestro Padre. Y es bueno que todos aprendamos en nuestra devoción a San José, ver en San José, así como lo vio Jesús. ¿Quién fue San José para Jesús? Su Padre y Señor aquí en la tierra. Que para nosotros también San José sea nuestro Padre y Señor aquí en la tierra. Tercero, patrón es la medida o el modelo. Es decir, para nosotros San José debe de ser aquella medida con la cual nosotros nos debemos de medir, aquel modelo a seguir. Cuarto, patrón es el protector de una colectividad. Y nosotros a lo largo de este novenario nos estamos colocando como parroquia bajo la protección del Señor San José, porque San José es protector de esta colectividad. Quinto, patrón es el intercesor principal. Nosotros como mexicanos tenemos como intercesora a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Y como miembros de esta parroquia, tenemos como intercesor principal al Señor San José. Sexto, patrón es una persona que manda y que dirige. ¿Verdad que luego cuando vamos a trabajar decimos, es que el patrón me pidió ir a trabajar el día festivo, es que el patrón me va a subir el sueldo, es que el patrón no me va a dar vacaciones? Pues también eso significa patrón. Patrón es el que manda y el que dirige, para que también sea San José
quien nos coordine, nos mande y nos dirija. Y séptimo, patrón es el dueño. ¿Quién es el dueño de esta parroquia? El Señor San José. Es el dueño que emplea personas para realizar el trabajo de su empresa. ¿Cuál es la empresa de San José? Ante todo, cuidar los dos tesoros más preciados de nuestro Señor. ¿Cuáles son? Su divino Hijo y su Santísima Madre. La empresa de San José es cuidar de María y del niño Jesús. Él es el patrono. Y el patrón contrata trabajadores para que los trabajadores le ayuden en su empresa. ¿Estamos dispuestos nosotros a sumarnos a esa empresa? De ayudar a San José a cuidar de María y del niño Jesús. Entonces, ya vimos lo que es una parroquia. Ya vimos lo que es un patronazgo. Ahora les invito que me tengan un poquito de paciencia para que ubiquemos un poco la espiritualidad del Señor San José. Como decimos, la devoción a San José comienza porque se nos presenta como aquel que acompañó y protegió. Dos características que debemos tener bien ancladas en nuestra vida. Acompañó y protegió a Jesucristo y a su Madre Santísima, la Virgen María. Y por lo tanto, si fue capaz, decía el Papa Pío IX cuando lo declaró patrono de la Iglesia Universal, si fue capaz de proteger y de cuidar a Jesús y a María, seguro que San José es capaz de cuidar y de proteger a todos los cristianos. Por eso San José es patrono de la Iglesia Universal. Estando María desposada con José, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos nuestros planes, pero Dios tiene sus planes. A veces los planes de Dios no son nuestros planes. A veces los planes de Dios nos piden renunciar a nuestros planes. José tenía un plan. José tenía un proyecto personal de vida. ¿Cuál era el proyecto de José? Ser un buen hombre, ser trabajador, casarse con una buena mujer, formar una familia normal. Esos eran los planes de José. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Vas a ser el padre del Salvador. A veces a nosotros la vida nos sacude de esa manera y nos damos cuenta cuáles son los planes que Dios nos está pidiendo. Y nosotros muchas veces decimos, no, Señor, tú me pides eso, pero yo voy a hacer esto otro, porque yo prefiero hacer mis planes a los planes que me pides tú. José tenía su proyecto de vida, pero dejó que Dios cambiara sus planes. Y lo que podemos aprender de José es, cuando dejamos que Dios cambie nuestros planes y nos dejamos abrazar por los planes de Dios, nos estamos abriendo a un horizonte más amplio. Nos estamos abriendo a una realidad más sabia, porque viene de Dios. José reconoce que la mirada de Dios es más perfecta que la suya y no antepone su proyecto personal al proyecto de Dios. ¿Y saben una cosa? Cuando tú renuncias a tus planes para seguir el plan de Dios, al final Dios te regresa tu plan original, pero nutrido, pero iluminado por la voluntad de Dios. Al final José tuvo una familia. Al final José se casó con una buena mujer. Al final José tuvo un hijo maravilloso. Pero el plan que tenía José se extendió enormemente siguiendo los planes de Dios. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. A ver,
A José le dicen, María va a tener un hijo. Tienes dos opciones, pensar mal o creer. Va a tener un hijo del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos la mayoría de los seres humanos? ¿Pensamos bien o pensamos mal? Y cuando son cosas buenas, no tan fácil creemos. José tenía dos opciones, pensar mal o pensar bien. Nosotros aquí en la sociedad tenemos un dicho que a mí no me gusta. Piensa mal y acertarás. Qué bueno que José no lo hizo. José nos enseña que si somos hijos de Dios, que si somos criaturas de Dios que vivimos la fe, debemos de darle prioridad a pensar bien de los demás antes que pensar mal. Piensa mal y acertarás, déjaselo a los paganos. Pensar bien es de los que buscan a Dios. El Papa Francisco, una de las cosas que yo he visto en el Papa Francisco es que insistentemente nos ha dicho, no piensen mal de sus hermanos, no hablen mal de sus hermanos, no murmuren. En una homilía el Papa Francisco nos dijo, las murmuraciones matan igual o más que las armas. Y no es verdad. Tal vez, dice el Papa Francisco en otra homilía, tal vez ninguno de nosotros blasfema, pero si alguno de nosotros murmura, se convierte en un perseguidor y un violento. No hay murmuración inocente, dice el Papa Francisco. La lengua no es para hablar del hermano. La lengua es para alabar a Dios. Y en otra homilía, en una tercera homilía, el Papa Francisco dice, pero si usamos la lengua para hablar mal del hermano o de la hermana, la usamos para matar a Dios. Porque en el hermano está la imagen y semejanza de Dios. Y si con tu lengua estás destruyendo al hermano, estás destruyendo en el hermano lo que él tiene de imagen y semejanza de Dios. En otra homilía dice el Papa Francisco, la murmuración es una peste peor que el COVID. Esto lo dijo cuando estábamos en el COVID. El gran murmurador es Satanás y actúa de dos maneras. Te empuja a que tú hables mal del hermano y te empuja también a que cuando escuchaste que alguien habló de ti, normalmente ¿qué dices? Habló mal de mí, no habló bien de mí. Y es el enemigo el que nos empuja a que cuando se habla del hermano, creamos lo negativo, a que cuando se habla de uno, nos quedemos con lo negativo que se habló de uno. Dice, pues, que San José prefirió pensar bien. Pues pidámosle a San José también que nos permita ser personas bien pensadas. José, su esposo, dice la Escritura, era un hombre justo. José era aquel hombre que hacía lo que tenía que hacer, ni más ni menos. No era entrometido, pero tampoco era un apático. Era prudente y sabía ofrecerse para servir a Dios, pero no entrometerse. Conocía muy bien la ley de Dios y sin embargo nunca se metió a predicar, porque él sabía que Dios le pedía otra misión, la de cuidar a su madre y a su hijo. Decimos también que San José fue un hombre trabajador, obrero y humilde. En él encontramos el valor del trabajo humilde y constante. Nos muestra que así es como vive la gente normal, así es como viven los hijos de Dios, en la humildad y en la constancia. Porque a veces queremos brillar, a veces queremos que se nos reconozca, a veces queremos que se nos alabe, pero eso no es lo que quiere Dios.
Lo que quiere Dios es hacerlo de manera humilde y de manera constante. Porque el trabajo de Dios es como el de los artesanos, es como el de los carpinteros. No es de la noche a la mañana. Por eso nosotros no debemos de esperar cambios instantáneos en nuestra fe. No debemos esperar cambios mágicos. Ya le pedí a Dios y como si fuera un hechicero con una varita mágica, me va a cambiar todo lo que yo le pido. No seamos impacientes, seamos constantes. Lo que más quiere Dios de nosotros, fíjense qué bonito es, lo que más quiere Dios de nosotros es cultivar nuestro corazón, para que nuestro corazón cambie, para que nuestro corazón sea capaz de amar, para que nuestro corazón se ennoblezca. Y cultivar el corazón no es de la noche a la mañana, requiere constancia y humildad. Termino. José fue un hombre casto y puro. Dios lo eligió. Fíjense nada más. La mamá de Jesús es la Santísima Virgen María. Y nosotros la conocemos como la Purísima. Porque purísima había de ser la madre de nuestro Salvador. De hecho, el Papa Pío IX fue en el día de la Purísima cuando nombró a San José patrono de la iglesia. ¿Por qué? Porque si purísima es la madre de Jesús, ¿cómo debe de ser su papá? José fue un hombre casto y puro. Y por eso Dios lo eligió esposo de su purísima madre. Nos permite imaginar, imaginemos, hermanos, por un momento, cuál era la pureza de José para estar a la altura de la purísima. Su vida muestra la importancia de la pureza y de la mansedumbre. Hay que aprender a tratarnos con pureza, buscar que nuestra alma sea pura, que tenga un corazón limpio y sobre todo recto. Es la extrema delicadeza para poder tratar a la Virgen, para poder tratar a Jesús como José los trató. No utilizar ni maltratar a nadie, sino con la ternura de Dios, como el Padre amoroso que José fue. Así nosotros también debemos de aprender a tratar a Jesús, a María y a todos nuestros hermanos. Pues este es un pedacito de la devoción de San José, que como nuestro patrono estamos llamados a vivir en esta comunidad parroquial. Que así sea. Que así sea.